¿Qué tal? Buenos días. Vamos a empezar la mañana con una ponencia de Alfonso Morales que se llama El balance de la fotografía contemporánea en México. Alfonso Morales es curador, museógrafo, investigador, editor y escritor. Actualmente es curador de las colecciones fotográficas de Fundación Televisa y director de la revista Libro Luna Córnea, editada por Centro de la Imagen. A esto yo sumaría que es una de las personas con las que uno puede aprender más acerca de la fotografía. Es un provocador y es alguien que sabe dislocar ciertos conceptos que tenemos con respecto a la imagen. Y bueno, muy emocionado de estar aquí hoy para escuchar a Alfonso. Pues yo más, mi querido Gerardo. Muchas gracias. Buenos días, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros a esta hora de un sábado que muy bien podían utilizar para otra cosa. Espero que después de que lea el texto no confirmen esta afirmación. Empezaré por confesar que tienen ustedes una errata en el programa de mano, la combinación entre un título de ponencia llamada Balance de la fotografía contemporánea en México y mi nombre no parecen ser muy compatibles. En un acto de extrema confianza de parte de Benjamín Mayer y de irresponsabilidad mía, no conseguí confrontar este título de una ponencia sobre un tema que en verdad me rebasa. Y por otra parte, atendiendo a la figura tutelar de este coloquio, que es José Luis Brea, resolví mi no cumplimiento con ese tema con un larguísimo rodeo que espero sea algo productivo para ustedes en torno a algunos conceptos de José Luis y precisamente a la imposibilidad de plantear algo llamado balance de la fotografía contemporánea en México. Por otra parte, también voy a pedir que toleren una pequeña impostura porque les voy a dar acceso a un mundo privado, delegándoles a ustedes la proyección de las imágenes que podrían acompañarlo de mejor modo, que podrían acompañar de mejor modo a este texto. En realidad se trata de una carta abierta a José Luis Brea. No sé de dónde me surgió la idea de dirigirme a usted por la vía de este género epistolar, cuyo uso en estos días y en estas tierras es cada vez menos frecuente, ante las ventajas que en términos de velocidad y cobertura ofrecen las mensajerías informáticas. Me supongo que estas antiguallas llamadas hoja de papel, caligrafía, sobre y estampilla postal solo habrían podido tener cabida en el ámbito de sus futurotopías, nada más que como curiosos e inútiles resabios de una intelección basada en el moroso intercambio y desciframiento de letras impresas o manuscritas en soportes rígidos, o como simpáticos gestos retro a cuenta de una incurable creencia en las improntas autorales y en la potestad de los individuos como albergues de lo anímico y fuentes del pensamiento. He escrito estos folios sabiendo que su persona no se podrá contar entre sus posibles lectores debido a su fallecimiento en Madrid, España, el 2 de septiembre de 2010, luego de 53 años de existencia y de una fructífera labor como teórico y crítico de las prácticas artísticas y postartísticas y contraartísticas, las acciones y dispositivos comunicacionales, la cultura y la visualidad en la época contemporánea. Un libro que comenzó a circular el mismo año de su muerte, Las tres eras de la imagen, da título al coloquio seminario que nos ha convocado en la Ciudad de México a principios del año 2015 a reflexionar sobre la actualidad de los estudios visuales, ámbito del conocimiento que en el orbe iberoamericano tuvo en usted, sin duda, a uno de sus más destacados impulsores. Agradezco a los organizadores de este encuentro académico, extraacadémico y ojalá que también contraacadémico la posibilidad de que mi participación se resuelva en el envío de esta misiva abierta en que trataré de hacer el recuento de mis aproximaciones
acuerdos, dudas y divergencias con las ideas rectoras de su corpus teórico, con el que he tenido un provechoso trato desde fines de los años 90 del siglo pasado. Tal recuento no ha resultado únicamente de mi diálogo con sus textos difundidos por distintos medios, libros, revistas, suplementos periodísticos, sitios web, sino sobre todo de la confrontación entre el acervo conceptual que su escritura puso en movimiento y mi desempeño teórico práctico como investigador, editor o curador en proyectos en que una amplia variedad de imágenes, estampas, cromos, grabados, cómics, fotografías, filmes, archivos digitales, obras reivindicadas como expresión artística, encarnaciones del imaginario popular y toda clase de mixturas iconográficas han sido materia de trabajo, objeto de estudio, contenido a difundir. No puedo presumir sino de mis muchos años de extravío en el tupido y proliferante bosque en que las imágenes son señas, signo, símbolo, memoria, proyección, seducción, simulacro, encantamiento, fantasmagoría, mercancía suntuosa, baratija, objeto de devoción, fetiche, cáscara desechable, fragmento reciclado. Seguramente porque aún sigo perdido entre los árboles, arbustos, ramas, hierbajos y hojarasca de ese bosque arraigado en los varios sustratos histórico-culturales de un país como México, y asimismo asentado en los anchos feudos de la cultura occidental y moderna, y por lo tanto en las tradiciones que le han dado continuidad y en las propuestas que asimismo han constituido su crítica, me cuesta trabajo hablar de la imagen en general como un ente ubicuo y metatemporal o atemporal al que el devenir humano solo le ha cambiado los usos, los soportes y las vestiduras. La imaginación como actividad definitoria y determinante de lo humano y los imaginarios como expresiones de la convivencia de distintas comunidades y sociedades en lugares y momentos específicos no se revelan o hacen presentes a través de una sola noción de imagen, por más flexible y cambiante que ésta pudiera ser. Para entender lo que esa imaginación y esos imaginarios cifran, muestran y dejan ver, no tenemos otra que atender a la presencia plural de las imágenes, testimonios ellas mismas de sus propias condiciones de materialidad e inmaterialidad, valor simbólico y cultural, modos de producción, distribución y consumo, siempre y cuando seamos capaces de desentrañar, así sea solo parcialmente, los códigos, historias, narrativas, juicios y creencias que les dieron sentido. Con lo anterior no quiero decir que su escrito Las tres eras de la imagen, como pareciera indicarlo su título, se afilie sin más a esa concepción meramente modular de los enunciados icónicos. Sin embargo, me parece que su afán de trazar tres grandes órdenes o epistemes para entender la producción histórica, técnica y social de las imágenes trae por consecuencia la visión reductiva o poco matizada de un buen número de procesos a favor del dominio de las matrices y cortes que su texto se propone dilucidar. Hagamos un repaso breve de las tesis y especulaciones retrospectivas y prospectivas que componen las tres eras de la imagen. De acuerdo a su escrito, la imagen materia, el film y la e-imagen, la e-image, serían las modalidades referenciales de nuestras creaciones y prácticas iconográficas, por lo menos desde los albores del cristianismo hasta las fechas recientes en que es indiscutible el predominio de las tecnologías computacionales en todas las esferas de la vida individual y social. Usted describe a la imagen materia como aquella que ha sido inscrita en su soporte, sustanciada o cristalizada en un objeto del que es inseparable. A esta clase de imágenes, sus cualidades de permanencia, fijeza e inmutabilidad les permiten cumplir con sus principales promesas de eternidad, de memoria, de duración, de detención o congelación del tiempo, de inútil protección contra la efemeridad visible o implacable del mundo que nos rodea y la nuestra propia, apunta usted. Para ellas, continúo citándolo, en efecto, no hay tiempo o el tiempo ha dejado de pasar. Ellas nunca atienden al presente, vienen siempre del pasado, traen memoria. La memoria de un tiempo a otro, siempre hay hic et nunc, una coordenada espacio-temporal concreta que fija la asignatura de origen, sobre cuya certidumbre podemos constatar también la de su originalidad, del que ellas nos llegan como envío, atravesando eones. Sí, continúa usted, para estas imágenes, o quizá diría para las imágenes producidas bajo este régimen técnico,
el tiempo se ha detenido. La memoria, que es la principal encomienda de las imágenes materia, es una puesta en consigna, de acuerdo a usted. Entendiendo este último término como poner algo en signos y asimismo en resguardo, a salvo de los efectos de las borraduras del tiempo y a favor de la recuperación, rescate, reposición de los eventos, escenarios, tiempos, experiencias y deseos en ellas inscritos. Desde su tiempo estático, cargadas de lo que usted llama impulso mnemónico, la imagen materia entra en la lógica conmemorativa del monumento. Apunta usted en el apartado imágenes, memoria de archivo, que actuando como memorias del ser, como la mnemotecnia de la belleza definía Baudelaire al arte, la imagen oficia entonces de disco duro del mundo. Es el lugar en que todo puede ser confiado en la esperanza de su recuperación inmodificada. La imagen, esta forma técnica particular de la imagen materia, es una memoria ROM, de archivo rescatable, de backup, que pone toda su potencia mnemónica al servicio de un programa, de una promesa garantía, la del eterno retorno de lo mismo. Otras características de estas imágenes materia, nos señala, es su condición de objetos singularísimos e irrepetibles, características que les permitirán ofrecer a quienes las crean y contemplen posibilidades de individuación igualmente singulares. Desplegando su teatralización intensiva y su energía simbólica en espacios ritualizados, el templo y el museo, la imagen materia, dice usted, contamina con la marca de la singularidad todo lo que toca. El espacio que recorta, de una topología neutra de lugares cualesquiera, el instante que privilegia, alejado de la sucesión de los tiempos perdidos, anodinos, al propio objeto en que se asienta, inasequible a un trato de normalidad en el sistema de los objetos a que pertenece y, cómo no, y desde luego, a los sujetos que a los lados de su producción o consumo la flanquean. Hasta ahí la cita. Estas imágenes, en tanto que imágenes producidas, fruto de técnicas preindustriales, terminarán por ingresar a la mercantilización generada por las economías de comercio, sin dejar de revalidarse en la esfera de lo público como vía para acrecentar su valor en términos de capital simbólico. Al área de las imágenes materia se corresponde el dominio del cristianismo, que hizo uso de la imagen como dispositivo, mediación y operador de verdad, transmitiendo a través de lo figural y lo visual la revelación de su teología, en cuya cúspide se encuentra un Dios omnisciente y omnividente, así como el proceso que pictorializó al mundo, que lo produjo como cuadro, permitiendo que la arquitectura de lo visible se enmarcara en una lógica de la visión basada en el presupuesto de que lo visible se acepta como verdadero y viceversa. Y en el entreveramiento cartesiano de las capacidades perceptivas de los ojos y las racionalizadoras de la mente, descrita por Martin Jay con el término de ocularcentrismo. La era del film debe su advenimiento al desarrollo de máquinas capaces de, dice usted, capturar y reproducir imágenes mecánicamente, al predominio del ojo técnico. Por la mediación de sus aparatos, la imagen ya no queda inscrita o cristalizada en un objeto, sino en la capa flotante de una película que describe usted como limbo o lugar entre. Por su condición de ligereza y movilidad, la imagen en soporte fílmico ya no podrá servir como un modelo estable para resguardar y restituir la memoria, donde, dice usted, la imagen materia se nos ofrecía como portadora de la promesa de permanencia, de eternidad. La imagen fílmica apenas nos garantizará, sino promesa de lo contrario, de impermanencia y pasajeridad, dándose como vanitas, recuerdo de muerte segura, memento mori, fuerza de melancolía. Sin embargo, está ahí la cita. Sin embargo, a esa pérdida de despliegue en la eternidad del tiempo simbólico le correspondería la expansión de su tiempo propio, narrativo. Al introducir la potencia del tiempo en su espacio de representación, el film y sus congéneres, porque la fotografía no es para usted sino un brevísimo cortometraje, una película de un único fotograma, la imagen podrá inscribirse, de acuerdo a usted, en el curso secuenciado de una narrativa historizable alrededor de un eje de despliegue longitudinal. En razón de su producción tecnificada que facilitará su reproducibilidad, las imágenes apenas adheridas a soportes de papel, cristal o plástico se integrarán a nuevos regímenes de producción y economía y se desplazarán al campo de las formaciones cognitivas industrializadas
al espacio que usted llama las industrias del alma. Al no oficiar como memorias de consignación, repeticiones ensimismadas del pasado, serán testimonio del flujo del cambio, del devenir de la diferencia, del, dice usted, discurrir de la duración en el continuo de la temporalidad. La sucesión de escenas, momentos y transiciones que con ella se despliega no está sancionada por una ecuación de exactitud, sino que resulta de la participación conjunta, dice usted, de un ensamblaje de operadores. Apunta, aquí no hay una línea de monumento y conmemoración cerrada, retornante, sino una cadencia que se deja leer como fuerza del relato, acaso como un sentido de la historia, de la narrativa que la pronuncia, así sea en imágenes. Fin de la cita. Si las imágenes materias son inseparables de los objetos en que fueron inscritas o incrustadas, y las fílmicas y fotográficas mantienen todavía con sus soportes el leve vínculo de la adherencia, las imágenes que hicieron posibles las tecnologías electrónicas, las e-images, tienen entre sus dones el deshacimiento de cualquier origen y la aparición ubicua. Su presencia, como la de los espectros y fantasmas, será incorpórea y fugaz. Con las pantallas como sus principales escenarios de aterrizaje, pueden ser descargadas en todo momento, en toda dirección, en todo lugar, sobre el mundo que habitamos, sobre el que caen, dice usted, como una lluvia constante, densa y pertinaz. Son imágenes acontecimiento, pura presentación, puro presente continuo que, dice usted, no están al servicio del rescate pasivo y la mera recuperación, sino que son partícipes de un juego de recombinaciones activado por el espectador, gestor del output, que da curso a nuevos fraseos, a una narrativa no lineal, hormigueante, bullente y siempre imprevista. Hasta ahí la cita. El no lugar de su lanzamiento y relanzamiento es un sistema red, una concurrencia entrelazada de terminales de emisión y lectura, dice usted, un rizoma ovillado de pantallas infinitas. Lanza este reto. Imaginad ese mundo de electricidades nomádicas, superpoblado de imágenes, cruzado hasta la saturación por sus proyecciones catódicas, lanzadas en todas las direcciones. Imaginad un mundo en que ellas se encuentran proliferando ilimitadamente, ubicuas, fugando como ondas expansivas en cada lugar y desde él hacia todo otro, superponiéndose ininterrumpidamente, plegadas y amontonadas hasta lo imposible. Un mundo poblado de infinitos conos escópicos. El flujo multidireccional y aleatorio de todas estas cantidades de información inmaterial traerá por consecuencia la gestación de una intelección multitudinaria en enjambre, dice usted. El rejuego de mareas semánticas que obligarán a reformular los conceptos, prácticas, instituciones y espacios en que se asentaba nuestra cultura visual, nuestros cánones artísticos, las mismas ideas de arte y de la historia del arte y de la historia en que se reafirma como culto laico, la transmisión de nuestros conocimientos y la formación de nuestros imaginarios. En la episteme rizoma de nuestro tiempo, alumbrada por el pulso y el fulgor insomnes de las imágenes electrónicas, ya no habrá, según usted, lugar para la fuerza del signo identificante o la idea déspota. Ha llegado la hora de las meras economías de superficie entramada, de la organización horizontal de los saberes y los efectos de conocimiento, de la proliferación expansiva de constelaciones red, en cuya irradiación se juega la fábrica activa de las nuevas formaciones de lo subjetivo. Hasta aquí mi apretado repaso de los planteamientos en que usted describe la tríada que es el eje rector de las tres eras de la imagen, el cual seguramente no rinde justicia a sus recursos teóricos, reflexivos y expositivos, ni a su escritura ensayística, tan afecta a las fugas, los ritornelos y los neologismos, e imbuida en todo momento de unas ansias extremas de contemporaneidad, entendida sobre todo como anticipación creadora del porvenir. Aunque se cuida de advertir en la primera página de su libro que esas tres eras de las que se ocupa y los regímenes escópicos y capacidades técnicas que las rigen no pueden componer un relato lineal y progresivo, evolucionista, historicista, dado que pueden, dice usted, solaparse y cohabitar en distintos tiempos y épocas, no oculta su apuesta por el feliz cumplimiento de las utopías y futurotopías
en que las imágenes electrónicas habrán de circular por nuestras redes telemáticas y comunidades online como partículas hiperactivas de una nueva pragmática de los saberes. De la nomenclatura vinculada a las tecnologías computacionales ha tomado las siglas que sintetizan los procederes memoriosos de las susodichas 3 eras, sobre las que no ofrece más que una vaga delimitación histórica. ROM, Read Only Memory, para los de las imágenes materia, garantes de una memoria de archivo no abierta a la modificación, dada solo a la lectura en sus propios términos, productora de docu monumentos. REM, Rapid Eye Movement, para los de las imágenes fílmicas, albergues del tiempo narrativo y de la crónica de lo pasajero. Y RAM, Random Access Memory, para las images, articuladoras de una memoria volátil y de proceso, cuyo potencial radica en su capacidad para relacionar e interconectar instantáneamente flujos informativos y bases de datos que ya no pueden aceptar la potestad de ningún dueño o propietario ni reclamar ninguna denominación de origen. ROM, REM, RAM. He ahí la triple modalidad en que, de acuerdo a sus elucidaciones teóricas, se presentan y retornan, aparecen y desaparecen, encarnan o meramente devienen, modulando nuestra conciencia del tiempo, esos objetos o fantasmas o clones o irradiaciones que describimos con el término genérico, demasiado genérico, de imágenes. Aun si por eras, cortes que a fin de cuentas llevan al terreno de las delimitaciones cronológicas, quiso referirse a epistemas o matrices culturales dominantes, no resulta fácil ordenar en función de aquella triada la extraordinaria cantidad y variedad de la producción iconográfica que nos rodea, surgida del trabajo, la creatividad y la imaginación de nuestra especie, en tiempos sucesivos, ya sea como testimonio de nuestros haceres, visiones y cosmovisiones de pasados remotos o no tan alejados, como fruto de nuestras adaptaciones a las exigencias del presente o atisbos del porvenir, como la arquitectura simbólica y mental producida por el quehacer imaginante de las personas y las comunidades de cara a los entornos, contextos, circunstancias y vicisitudes que les tocó vivir y convertir en experiencia histórica. Dos de los presupuestos básicos en que se asienta la pertinencia de los estudios visuales nos obliga a producir revisiones históricas, arqueológicas, genealógicas, minuciosas en ese enorme universo de artefactos, narrativas y flujos informáticos cuya de por sí vasta existencia se multiplica por el efecto de los usos y prácticas que requieren y posibilitan sus múltiples servicios. El primero de ellos nos advierte sobre el hecho que la actividad de ver, percibir, representar, confrontar, convalidar a través de la mirada, no responde únicamente al ejercicio de una función biológica y neutra, sino también a condicionamientos culturales de los que son parte valores sociales, creencias religiosas, capacidades técnicas, preconcepciones, deseos, ensoñaciones y toda clase de entramados lingüísticos y semánticos. Ver entonces no podría ser solo la pasiva constatación de las apariencias que el mundo ofrece en su contextura material y como efecto de las acciones de las energías lumínicas. Ver es construir, producir ideas sobre el mundo, conceptualizarlo, desdoblarlo, enriquecer y trascender su realidad multidimensional con la ayuda de las imágenes, que en su punto más alto sean generadas por formas y texturas visuales, sonidos, palabras o cualquier otra vía de activación sensorial y psíquica, llegan a ser evidencias de lo invisible. Si retomamos la afortunada descripción en que han coincidido el poeta mexicano Javier Villaurrutia y el teórico francés Jean-Luc Nancy. El segundo de esos presupuestos asume que en todo tiempo y lugar se hace presente un conjunto de normas, reglas, encuadres, miradores, límites y posibilidades de movimiento, modos de contemplación, resumidas en el constructo régimen escópico que tanto le debe al pensamiento de Michel Foucault, en el que la mirada ejerce sus funciones cognitivas, discursivas, memoriosas e imaginantes. A regímenes escópicos diferentes responderían los relatos pictográficos de los códigos prehispánicos, los retablos católicos de los templos novohispanos, los paisajes que el pintor José María Velasco realizó basado en sus observaciones del altiplano mexicano, los reportajes fotográficos publicados en los miles de ejemplares de la revista Vue, Life o Mañana, las películas en que quedó registrada la comicidad de Charles Chaplin o la sensualidad de Marilyn Monroe, filmes que no son lo mismo si se les contempla en la pantalla grande de un Movie Palace o en el monitor de un ordenador portátil descargadas de Netflix. Las transmisiones televisivas que permitieron contemplar en vivo y de manera simultánea millones de aparatos hogareños,
el arribo de los primeros astronautas a la Luna, las primeras imágenes de los atentados sucedidos en Londres en julio de 2005 y el que recientemente acaba de suceder en París, en la sede de la revista Charlie Hebdo, obtenidas mediante el uso de iPhones, el hackeo que seguidores del Estado Islámico realizaron el lunes pasado de los sitios Twitter y YouTube del Comando Central del Ejército de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Imágenes por doquier y a toda hora, surgidas de no importa qué lugar y destinadas a toda clase de públicos, audiencias y espectadores, las modalidades más frecuentes de nuestra condición de urbanitas y ciudadanos, desplegadas para todos y para nadie, en cualquier superficie y ocupando los latidos de todos los instantes, las veamos o no, les seamos curiosos o indiferentes, rubricadas o anónimas, encarnadas, cristalizadas, estampadas, tatuadas, monumentalizadas, comprimidas, recicladas, promiscuas, cintilantes, evanescentes, inmateriales, en los entornos construidos por las economías globalizadas y el capitalismo postindustrial, no tenemos otra que ver esas imágenes y dejarnos ver por ellas, convertirnos simultáneamente e indistintamente en su emisor, receptor y contenido, cumpliendo con un mandato incontestable de una visibilidad que obliga al voyerismo y al exhibicionismo. Produce un vértigo borgiano, estimado José Luis, imaginar siquiera un mapa, diagrama o listado en que pudiesen estar las tipologías de todas nuestras imágenes producidas de forma artesanal o con ayuda de algún aparato, así como los usos que les hemos dado a lo largo de los tiempos, o en tan siquiera los diferentes estadios de la modernidad a la que todavía pertenecemos, concediendo que ni ellas ni nosotros somos inmunes al paso de los días y los años, aunque podamos ofrecerles alguna resistencia. Tenemos un universo icónico todavía más vasto que el que fue retado por los ímpetus compiladores, clasificatorios y analíticos de Avi Warburg o Joseph Renaud. Y sin embargo, y a pesar de lo delirante de la empresa, no podemos prescindir de la elaboración de atlas para al menos construirnos un modesto observatorio en algún lugar del infinito horizonte de la visualidad. No son otra cosa los compendios, los álbumes, los archivos, las colecciones, los conjuntos o series unidos por alguna afinidad por los mandamientos del azar. Materiales para la fundación o refundación de un panorama que solo nos es una vaga sospecha y nunca será visible del todo porque somos parte de él. En esa cartografía no podríamos hablar de fotografía en general, ese medio que a usted no le produce mayor entusiasmo, que no reconoce sino como práctica instrumental, asistenta, útil si acaso como envío, indicio, huella del acontecimiento, y al que fustiga por sus candorosas pretensiones de artisticidad, sino de un sinfín de artefactos o dispositivos históricamente localizables en cuanto a sus usos y desusos: heliografías, daguerrotipos, albúminas, vistas panorámicas, tarjetas de visita, álbumes, postales, instantáneas Kodak o Polaroid, revistas y diarios ilustrados con fotograbados, retratos en estudio o al aire libre, estereoscópicas, diapositivas, obras de fotógrafos con nombre y renombre, o de simples aficionados, registros identificatorios y filiatorios, fotomontajes, fotonovelas, fotolibros, archivos e impresiones digitales, galerías virtuales, foto etcétera y foto etcétera. En cada uno de estos especímenes no únicamente se ha creado y recreado el programa de la fotografía como tecnografía mientras consolidaba sus prácticas, prestaba servicios, ofrecía novedades y obtenía beneficios para sus operadores, en diversos contextos geográficos y tiempos históricos. Las declinaciones regionales, nacionales y locales de esos beneficios, servicios, novedades y prácticas son parte de la historicidad de sus artefactos y dispositivos como objetos culturales, porque son ellas las que nos ayudan a esclarecer las causas y efectos de su imantación social, el camino que siguieron para diseminarse y sedimentarse en las esferas de lo público y de lo privado, de la plaza más abigarrada a la oscura secrecía de una cajonera. Las maneras en que las cargamos de valores simbólicos, las construimos y derruimos. Las cedemos al olvido, las reponemos como recuerdo, las volvemos heraldos del porvenir. Cualquier elucidación teórica en torno a lo fotográfico no podría desatender, borrar o reducir de un plumazo ese cúmulo de historias y microhistorias articuladas con, desde, por, para y contra esa enorme variedad técnica, autoral, genérica y temática de imágenes generadas por la cámara oscura y la fotosensibilidad.
Lo mismo podría decirse de su planteamiento del film como principio fundacional de una era, que en su opinión sería la matriz a la que la fotografía está subordinada, proponiendo una aventurada inversión de procesos para el que no tomó en cuenta nada de lo que un buen número de investigadores ha documentado en relación a las múltiples líneas de desarrollo de las tecnologías de registro, representación e ilusión visual audiovisual. De los espectáculos fantasmagóricos de Robertson en el siglo XVIII a los aparatos cronofotográficos de Marey y Muybridge y el kinetoscopio de los laboratorios de Edison en el XIX, por solo mencionar algunas de esas invenciones. El film como soporte de imágenes adheridas y secuenciadas me parece que no es el único responsable en la construcción del crédulo espectador que a lo largo de muchos años, en la era precinematográfica, se formó disfrutando del ilusionismo producido por máquinas que practicaban el arte de hacer hablar los fantasmas en público, como se anunciaba la fantasmagoría, o podían hacer para los ojos aquello que el fonógrafo hace para los oídos, como se anunciaba el kinetoscopio. Por lo tanto, no será suficiente desentrañar las características básicas y las principales mutaciones del programa de los aparatos tecnográficos para entender la compleja relación que hemos mantenido y seguimos manteniendo como personas y comunidades con las imágenes producidas en las encabalgadas eras de la reproducibilidad mecánica y electrónica, las cuales en nuestro tiempo cohabitan y conviven, como usted acepta, con aquellas de viejo cuño en que la eternidad hizo brillar sus promesas. Por mi parte, requiero todavía del conocimiento histórico, del poder hilvanador y desilvanador de las minucias donde inicia el tejido de las tramas, para hacer de los estudios visuales eso que usted define con apadura y como estudios de la vida social de los objetos visuales, añadiéndole a esa sucinta descripción el recordatorio de que esta vida social, dice usted, no es nunca ajena a su inscripción en unas u otras constelaciones epocales, en unos u otros ordenamientos simbólicos y transdiscursivos, ni tampoco obviamente a su pertenencia a unas u otras formaciones culturales, a unos específicos entornos cognitivos disciplinares y los campos socialmente regulados de prácticas comunicacionales que se asocian a ellos. La centralidad que usted le otorga a la triada en torno a la que giran sus eras de la imagen deja en un segundo plano el juego inevitablemente impuro e irregular de esas inscripciones y pertenencias. El saber sobre ellas me parece que los estudios visuales, una de cuyas obligaciones, entre comillas, debía ser el conocimiento interdisciplinario, no lo podrán resolver únicamente apelando a la abstracción teórica y tendrán necesariamente que apoyarse en los conocimientos particulares que sobre las imágenes producidas se han generado desde los oficios, algunos de ellos modestos pero concretos, de quienes las desempolvan, catalogan, clasifican, documentan, resguardan, investigan en su especificidad desde distintas perspectivas para conseguir descifrarlas y comprenderlas en su materialidad histórica, incluso cuando su modo de aparecer es la inmaterialidad. Quizá en la cohabitación, convivencia y transdiscursividad de las formas imaginantes, a las que usted desafortunadamente se refiere solo de pasada, esté la clave para hacer menos rígidas las compartimentaciones en que se sostienen las tres eras de la imagen, alineándolas no únicamente en función del esperanzador futuro de las multitudes interconectadas y las telepatías empáticas, por cuyo advenimiento y esclarecimiento usted batalló hasta el final de sus días, sino poniéndolas en relación a la híbrida consistencia y contextura de un presente en un lugar determinado en el que el pasado no puede dejar de seguir latiendo, ya sea como fuerza retardataria o como legado productivo, como marca identitaria, pero también como punto de apoyo para un impulso liberador. Pongamos por caso el entramado de contemporaneidades en el que se inscribe o aspira a inscribirse México, de marcación geopolítico-cultural en que son inocultables los efectos de la globalidad económica y el uso de las nuevas tecnologías, pero donde asimismo las personas y las comunidades viven atados a diferentes tiempos históricos, se mueven a muy distintas velocidades, se definen en función de múltiples procesos de aculturación y resistencia, participan de lo nuevo de desigual manera y proyectan en sus imaginarios las colisiones y acuerdos de sus no pocas contradicciones. Permítame, José Luis, ofrecerle al respecto unos pocos trazos con los que daré cabal incumplimiento a la participación que me fue solicitada en torno al balance de la fotografía contemporánea en México, que le prometo averiguar qué podría ser para futuras ocasiones en que tengamos la oportunidad de comunicarnos. No estamos tan lejos de Las Vegas, Nevada.
que fue sede en fechas recientes de la International Consumer Electronics Show del 2015, de donde surgió la noticia de una nueva revolución tecnológica, una nueva era de superconductividad, el Internet de las cosas, el IoT, gracias al cual se podrán disponer de objetos inteligentes que podrán resolver varios de nuestros problemas cotidianos y cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos, mascotas incluidas. En palabras del sociólogo y economista Jeremy Rifkin, el IoT va a significar un cambio de paradigma, otro cambio de paradigma. Dice, vamos a hacer que este sea el año en que todo el mundo empiece a hablar con los demás. Comentó, no es Rifkin, sino Hossein Rahman, de una empresa que se llama Jawbone, que es una compañía fabricante de brazaletes inteligentes. Nuestras autoridades políticas, financieras, educativas y culturales, así como nuestros potentados en el reino de las industrias y los comercios, no tienen ninguna duda de que algún día ese futuro será nuestro y al menos algunos de nosotros podremos pedir a nuestro automóvil, vía nuestro reloj de muñeca, que pase a recogernos al frente de esta biblioteca si es que aún sobrevive para entonces y no se ha convertido en mall. En su afanosa búsqueda, no los arreda la impericia que reiteradamente demuestran para implementar proyectos que, como la ya célebre enciclomedia, hubieran puesto a nuestro país al día en términos de cultura digital. Quizás ese futuro conlleve efectos indeseados como la circulación de una información difícilmente controlable y censurable que al traducirse en activismo político puede poner en jaque los poderes establecidos. Pero algunas seguridades podrán desprenderse del hecho de que los mercados de las telecomunicaciones y la información noticiosa están altamente concentrados y que sobre ellos tiene una influencia determinante el maridaje de los intereses político-empresariales. Nada distinto de lo que sucede en la escala donde dominan los poderes transnacionales. El tiempo parece estar en las manos de nuestros dirigentes en la política y los negocios, quienes presumen saber cuál es el rumbo en cuya conquista debemos consumir nuestras energías sociales y nos urgen a ir adelante, a avanzar, a correr, a saltar y a volar si es posible, echando por la borda nuestros viejos paradigmas. Mover a México es el cinético, aeróbico, atlético lema de nuestra administración gubernamental. No hay tiempo que perder, como bien lo sabe César Camacho, el actual dirigente del PRI, partido en el poder, quien para medirlo en sus diferentes fracciones cuenta con una bonita y costosa colección de relojes de lujo, entre ellos un Patek Philippe que vale 797,300 pesos. Qué bueno que no haya burócrata prominente o de medio pelo que no se siente impelido a declarar su fe en la eficiencia de las nuevas tecnologías, aunque sus ministerios y departamentos practiquen a diario una burocracia de parches mal pegados. Desde la anterior administración gubernamental, los funcionarios culturales han urgido a sus subordinados, entre los que me incluyo, a subir al cielo de lo digital todo el patrimonio artístico literario que sea posible. Tarea con propósitos de conservación y divulgación que se han emprendido sin mucho concierto, aunque con la suficiente premura y enjundia para impedir que caiga sobre nosotros el epíteto de anacrónicos, quizá uno de los insultos más fuertes que se pueden pronunciar en estos días. Quizá por eso, el miércoles pasado, con motivo de la inauguración al día siguiente de la exposición Leonardo Rafael Caravaggio, una muestra imposible compuesta por copias fieles de obras de esos maestros de la pintura italiana, realizadas mediante impresiones digitales láser a escala real, uno de nuestros directivos culturales se permitió señalar lo siguiente: los puristas suelen criticar que se exhiban reproducciones en lugar de originales, pero la reproducción es símbolo de la modernidad, dijo. Sin duda deben ser partícipes de esa misma modernidad los operadores del diputado priista Ramiro Ramos Salinas, actualmente presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, quienes, durante la entrega de tinacos a habitantes de colonias pobres en la ciudad de Nuevo Laredo, apenas hace una semana, paliaron la ausencia de su jefe e hicieron manifiesta su generosidad mediante el uso de una imagen de cartón de su mismo tamaño, en la que el legislador luce impecable y sonriente. ¿No cree usted, José Luis, que el uso del poder sustitutivo embaucador embelesante de las fotografías y de las imágenes en general es excepcional en la actualidad política de México?
Como en cualquier lugar del orbe en que se ha aclimatado el Homo videns, nuestra vida política tiene mucho de fotopolítica, videopolítica, iconopolítica, imagopolítica, política de las apariencias, del look, del impacto mediático. Inauguran Mexibus, solo para la foto, decía el titular de una nota del periódico Reforma, publicada en su edición del 13 de enero pasado, en la que informaba de la puesta en marcha meramente protocolaria, aunque con bombo y platillo, de una línea de transporte público en el Estado de México inacabada y en insuficientes condiciones para prestar servicio. El mismo diario había informado a principios de noviembre de 2014 de otros casos semejantes, entre ellos el de un hospital de Chiapas que seguía 2 años después y luego de una inversión millonaria sin estar dotado de las cosas asombrosas, uno diría casi mágicas, que había prometido el presidente panista Felipe Calderón al hacer su entrega formal, es decir, para la foto. Y el de un hospital en Guanajuato, ya debidamente habilitado, pero que fue inaugurado 9 meses después, porque estaba a la espera de que el presidente de la República, en este caso Enrique Peña Nieto, pudiera abrirse en la agenda un espacio para asistir a la ceremonia oficial de apertura y refrendar ante fotógrafos y camarógrafos las bondades de su política social. Es incontable la lista de las virtualidades, imposturas o simulacros que nuestra clase política ha construido con la ayuda de toda clase de técnicas de producción y reproducción de imágenes gráficas, visuales y audiovisuales. Montajes, borraduras, amplificaciones, retoques, empaquetamientos mercadotécnicos, saturaciones y abducciones del espacio público, caracterizaciones a modo y a la moda, uso de dobles, bots y clones que pueden ser tanto alter egos como falsos aliados o falsos enemigos. Con el uso de clones, de los que fue víctima la revista Luces del Siglo, que se edita en el estado de Quintana Roo, la censura se ha renovado entrando al universo de las realidades paralelas. Si la de viejo cuño, todavía actuante por cierto, ha conseguido imponer la información que conviene a los poderes establecidos mediante la cooptación de editores y periodistas y la marginación o incluso eliminación de medios y voces que son críticos o incómodos, la que corresponde a esta era post-Blade Runner, película que usted cita en varias ocasiones, puede muy bien sustentarse en la producción de replicantes, ejemplares de esa publicación en apariencia idénticos, en los que solo los textos afirman cosas radicalmente distintas. Una, la versión original, dice en su portada: beneficiaría obra presidencial a senador. La otra, la versión clonada, contradice en el mismo sitio y con la misma imagen: apoyaremos con más infraestructura para Quintana Roo, senador Félix González Canto. Pero que nadie ponga en duda que vamos encaminados hacia la meca de la conectividad. En este año de 2015 ya contamos con más aparatos de telefonía móvil que habitantes a lo largo y ancho de la República. La mayoría de ellos dotados de la capacidad para desdoblarse como cámaras, convirtiendo a sus portadores en potenciales informantes ciudadanos y asimismo en casi seguros practicantes del género retratístico de moda, la selfie. Ese espejo complaciente con el que guardamos testimonio de nuestros paseos, convivios, momentos de camaradería y proximidad con las personas que devinieron personajes famosos, precisamente porque han conseguido convertirse o los hemos convertido en fuentes inagotables de réplicas iconográficas. Entre estos surtidores se encuentra el presidente Enrique Peña Nieto, cuya elevación y consolidación como candidato y jefe de la nación es una palmaria demostración de las realidades, virtualidades y simulacros que en el México de hoy produce la imbricación entre poder, política, negocios e imagen. La construcción de un joven apuesto y fotogénico, integrante de un poderoso clan político, como la más acabada expresión de un nuevo partido revolucionario institucional que luego de haber perdido y recuperado la silla presidencial habría hecho a un lado sus atávicas mañas para aceptar las exigencias de los valores democráticos, la globalización y el libre tránsito de información entre las sociedades y economías abiertas, tiene por supuesto su principal sustento en el entramado de intereses concretos, nacionales e internacionales, que vieron y siguen viendo en él la mejor opción como garante de un statu quo adscrito al neoliberalismo. Pero tampoco hay duda que muchas de esas apuestas real o aparentemente renovadoras han buscado constante y obsesivamente su lógica narrativa en el poder de convicción de las imágenes, desde donde han inventado o ficcionalizado un país y una ciudadanía que al mantener no pocos desfases con sus supuestos referentes reales,
se vuelven rehenes de su propia propaganda. Esos desacuerdos entre el narcisismo mediático de nuestra clase política y la realidad que le cuesta trabajo aceptar en su heterogeneidad, rezagos, precariedades, conflictos, deudas y lutos, muchos lutos, es lo que ha hecho crisis, se ha hecho visible como crisis a partir de septiembre del año pasado. En los mismos días en que algunos medios dieron el valor de noticia al hecho de que un grupo de señoras regiomontanas habían despeinado y sangoloteado al presidente Peña Nieto mientras lo hacían objeto de sus excesivas muestras de cariño, comenzó a emerger la información sobre un acto de violencia extrema dirigido en contra de estudiantes procedentes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que había sucedido entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero, a causa de la siniestra coalición de organizaciones criminales, guardianes del orden y autoridades gubernamentales. El saldo fue de 6 personas muertas, 25 heridas y 45 desaparecidas. El gobierno de Peña Nieto se tardó en atender los sucesos y las secuelas de esa noche trágica. Quienes emprendieron la búsqueda de los ausentes, familiares y compañeros de las mismas escuelas, de la misma escuela, secundados muy pronto por miles de personas y centenas de organizaciones de la más variada índole en México y en el extranjero, subvirtieron la agenda política del país con una demanda. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, y el despliegue de un mosaico fotográfico compuesto con los retratos faciales de las 43 víctimas de desaparición, que fue replicado en las más diversas maneras, y mediante la utilización de las más variadas técnicas. De una zona alejada a los medios concesionados, de las agencias de publicidad y relaciones públicas, del manejo profesional y comercial de la información, surgieron los rostros en que se formularon la exigencia de la aparición de un grupo de personas, de cuerpos, de vidas, de biografías, y el reclamo por las condiciones que la hicieron posible. Esos rostros ya son, desde ahora, los fantasmas que nunca podrá dejar atrás el gobierno de Peña Nieto, una espectralidad a la que se siguen sumando pasados sin sosiego y presentes desesperados, contra la que poco podrán hacer los saberes comunicológicos de su gobierno. Aunque usted no lo crea, estimado José Luis, todo lo que le he descrito, sin mucho orden, en los anteriores párrafos, tiene que ver con ese sujeto que en principio me parece inexistente, fotografía contemporánea mexicana. Me parece inexistente porque los territorios en que podría sentarse, entre ellos el de la fascinación por las nuevas tecnologías o la imagen como campo de batalla política, de los que aquí le he ofrecido unas pocas minucias, se entrecruzan, se entreveran, se superponen, conforman figuras y constelaciones de larga o corta relación, pero no están en condiciones de mantener vínculos por siempre estables. Sacar provecho creativo, cognitivo, interpretativo, participativo y crítico de las figuras y constelaciones surgidas en México o en cualquier otro lugar, en el tiempo presente, de lo producido por matrices técnicas y sociales de la fotografía y sus dispositivos afines o emparentados, solo es posible si se acepta la condición multívoca de la contemporaneidad. En lo que esta contemporaneidad, tan múltiple como contradictoria, pueda tener como potencia de actualización, reactualización y prospección, las imágenes nacidas de la impronta de los fotones que nosotros convertimos en formas de la memoria, proyecciones de la imaginación y artefactos culturales, tiene todavía mucho por decir, sobre todo porque tanto ellas, en sus apariciones y reapariciones, como nosotros, a la vez sus hacedores y espectadores, seguiremos cambiando de lugar. Las veremos y nos verán de distinto modo. Lo único que sé por ahora para emprender en el futuro algo que se parezca al balance de la fotografía contemporánea en México es que la larga agonía de la fotografía, una y otra vez declarada muerta, ha tenido muchos renacimientos. Sé que en el curso de esas mutaciones y reposicionamientos, en lo que me quede de mi propio devenir, me habré de volver a encontrar con sus palabras, con el temor y la felicidad cósmicos que se asoman en este párrafo suyo que aquí transcribo para terminar mi misiva. Dice usted, preguntándose, ¿es juego entonces el mundo, la vida, el hacer de los hombres, su construir la historia? ¿O la ilusión del sentido se asentaría en una forma de la vida que,
ponderación misteriosa podría alguna vez resolverse como pantografiada en el decir de un enunciado, una palabra, un gesto, una figura, una forma, un verbo nuevamente poseído de las virtudes de lo divino. Pero no. Es juego el mundo y la vida y el hacer de los hombres y su historia no es sino el agitarse insignificante de una tentativa inútil. Sobre la que eones de tiempo negro pasarán huracanados, como un telón que barriera apenas briznas. Gracias por todo, José Luis. Nos vemos pronto. Recibe un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias. Muchísimas gracias, Alfonso. Bueno, prácticamente es una ponencia que nadie se esperaba, ¿no? Todos pensábamos que íbamos a ver aquí una especie como de balance. Realmente es complicado hablar de un balance cuando es tan sencillo como la idea de que en un balance hay un peso y un contrapeso. Vemos con todo lo que nos leyó Alfonso que es sumamente complejo hablar de lo que podría ser una fotografía actual o una fotografía contemporánea en México. Esta misma plática ya la había tenido hace muy poco con Mauricio Ortiz, ¿no? Y bueno, se me erizaban también, ¿no? Todo así como, ¿cómo lo vamos a definir? Y con esta cuestión tan compleja de lo que habló Alfonso, me quedo con una idea ahorita nada más como tratando de aterrizar. Ahorita abrimos a preguntas, pero Brea habla de que estamos en esta edad post-Blade Runner. Y ahí me vino una cosa muy significativa. ¿Por qué? Porque Blade Runner, en un principio, el script, o más bien el storyboard, está dibujado por Moebius. Moebius era un ilustrador francés que acaba recientemente de fallecer. Y Moebius, a él se le deben cosas como Alien, Blade Runner y demás, que hacía scripts, que hacía vestuario, etcétera, pero él venía del mundo de la ilustración o del cómic. Entonces era una persona un tanto como marginal y curiosamente él hace el script de esta película que nunca se hizo, que de Dune, de Jodorowsky. Y bueno, y todo esto a esto voy porque algo que me es muy significativo de Moebius es que él dice que su gran influencia durante su trayectoria fue una estancia que estuvo él aquí en México. Él prácticamente está estudiando artes visuales, está en su primer semestre, sabe que quiere ser artista. Él viene de una familia que no tenía nada que ver con el mundo del arte y demás, una imagen, bueno, de un matrimonio donde la madre se divorcia y se casa con un mexicano, y él dice, viene a visitar a su mamá durante una semana y decide quedarse 9 meses. Para él, la experiencia del desierto mexicano y la convivencia con México, dice decía que era una de sus grandes, algo que le había modificado por completo la conducta y su manera de entender el arte. Entonces es curioso que el desierto mexicano, aunque no lo creamos, de alguna manera está imbricado en esto de esta sociedad Blade Runner. Y a esto voy porque hace prácticamente 2 o 3 semanas acaba de suceder no solamente esto que hablas de la inteligencia artificial, sino ya hay físicamente un robot que se llama Jimbo, ¿no? Y este robot es un robot de escritorio que ves una especie como de ayudante en tu casa donde tú le puedes hablar con voz, con reconocimiento de voz, y te puede tomar una foto. Ya no necesitas hacer esto, o sea, con el selfie, sino que el robot está ahí en la cocina y le dices, Jimbo, tómanos una foto, detecta los rostros, hace el encuadre y te toma Jimbo la foto. es la ponencia sobre el balance. Entonces, a todo esto voy porque, prácticamente sí es muy complicado hacer un balance o hablar de un todo como fotografía en México, porque hay demasiadas microhistorias. Uno de los mejores ejemplos, de nuevo, es este último libro, o de los últimos libros que ha hecho Alfonso, de John Goodman o Juan Guzmán, que prácticamente es un universo, es un libro de gran peso, llenísimo de imágenes, y prácticamente creo que ahí sí se puede hablar de una especie como de un todo, de un Juan Guzmán. Entonces, sí es muy complicado, es muy complejo tratar de hacer en una ponencia de 1 hora o de 2 horas o de 2 días, hablar de todo esto que está sucediendo en México. Entonces, abro el micrófono a preguntas.
Sí. Ahí en medio, por favor. Primero acá. Sí. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí, buenos días. Bueno, yo te quiero felicitar, Alfonso, por esta brillante, inesperada, ponencia. Por mi parte era súper esperada, ¿no? Súper esperada. Gracias. Que llegara a este foro una reflexión de una presencia ausente sobre lo fotográfico en el pensamiento de Brea, ¿no? Entonces, estoy así como, encontré un diálogo, ¿no? Muy esperado, ¿no? Me parece interesantísimo que justamente no se haga un recuento de la fotografía contemporánea en México, porque es paradójico, porque es imposible, ¿no? Es imposible en tanto que lo fotográfico no reside, creo, ¿no? En la presencia múltiple de, ¿cómo dijiste? Ocurrencias de imágenes, ¿no? Algo así. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Platicar con José Luis y hacerle esta anotación, ¿no? Esta anotación que lo fotográfico no reside ni en el soporte matérico, ni en el soporte electrónico, ni en el soporte digital. Lo fotográfico reside en otra cuestión que, bueno, ojalá tengamos tiempo de conversar. Soy Márgara de Gen, vengo de Querétaro, soy fotógrafa e investigadora, pero creo que si se desplaza un poco, tomando en cuenta el marco de referencia de Brea, que es importantísimo, el hecho fotográfico en su relación espacio-tiempo-cultura, como diría Benjamin, se puede ampliar, ¿no? Y se puede, como dice Miekeval, ¿no? Hacer de este concepto viajero de lo fotográfico tan valioso como ha sido y seguirá siendo, ¿no? Yo creo. Entonces, pues muchas gracias, y para mí era muy esperada esta ponencia. Muchas gracias a ti. Otra pregunta. Allá atrás, por favor. Hola, buenos días. También me sumo a este comentario último para agradecer mucho la ponencia y sobre todo una frase que creo que para mí resuena muy bien como lo necesario también que es el poderse abrir a una especie de riesgo en la lectura de la imagen que no intente cerrar estas taxonomías donde finalmente los artistas después intentan más bien suscribirse a algo que ya esté como definido previamente, ¿no? Entonces dice usted que lo difícil que sería abrirse precisamente al juego impuro y regular de las inscripciones y pertenencias de las imágenes actualmente. Creo que eso para mí, bueno, fue súper interesante y también como que me deja como dando vueltas una idea sobre cómo precisamente establecer un diálogo. Esa sería como mi pregunta. ¿Cuál es la forma en la que debemos intentar establecer un diálogo, producción de imágenes actualmente, sin que la producción tenga que seguir a la teoría, sino que sea un poco en un nivel opuesto, o al menos cada uno desde su propia esquina de trabajo, desde su propio campo de acción, donde la producción de imágenes pueda estar más libremente establecida y definida, y se puedan abrir diálogos como mucho más arriesgados sobre las particularidades que realmente definan una especie de estética donde podamos hacer una lectura particular de una imagen, cada imagen una por una, ¿no? Cada producción de imágenes una por una. Eso creo que, bueno, plantear precisamente la producción de la imagen actualmente. Yo también soy productor visual y también me pareció muy afortunada y acertada la forma de hacer este recuento de la imagen actualmente como una problemática, como casi una imposibilidad, abordar la imagen que tenga que ver con algo de lo que dice Brea sobre una imagen que está por venir, sobre una definición de la imagen hacia el futuro,
pero donde en México siempre está presente una brecha, un rezago, un hueco de la imposibilidad de todo lo que está dejado fuera de lo visual, de lo visto. Creo que es como el problema con el que nos tenemos que topar nosotros, ¿no? Los productores de imágenes, donde la realidad nos ha rebasado y ha propuesto algo que simplemente nos dice que hay mucho fuera, mucho que se ha dejado fuera de la imagen, de lo visto. Entonces mi pregunta sería esa, ¿cómo establecer un diálogo con la imagen que sea mucho más abierto y arriesgado y que no intente sintetizar bajo 2 o 3 esquemas una producción que es mucho más grande, ¿no? Gracias. Bueno, no tendré una sola respuesta, pero hace un par de días aquí mismo en el seminario, no sé si estuviste tú, decía Tom Mitchell, la visión es una metáfora de conocer, de apropiarse el mundo, de reflexionar sobre él. Lo que el centro del diálogo con Brea era precisamente mi preocupación de que pudiese leerse su futurotopía, su utopía, como la imposición de una sola dimensión de la contemporaneidad. Y contra esa idea, mi propio oficio de editor, de curador, de simple coleccionista de imágenes, se revelaba. Sí, parecía que toda la historia de la fotografía podía ser inventada y reinventada desde la singularidad. Que la idea de que la singularidad, digamos, como detalle, como minucia, siempre complota contra el panorama. Un cambio en el orden de los detalles complota contra el panorama, y no hay panorama que resista la vocación de desorden de los detalles. Y ese modelo en términos, digamos, epistemológicos, me parece que plantea una relación obligadamente múltiple, obligadamente impura, necesariamente dialéctica, entre las imágenes que no solo vemos, sino también nos miran, las distintas capas de su producción histórica y este modo en que son testigos, para citar a otro ponente, como testimonios del tiempo material, y que eventualmente el ejercicio crítico del ver tiene que ver con esa capacidad de reposicionamiento, de potenciar su poder narrativo, y que evidentemente son objetos complejos. Tiene que ver con soportes, tiene que ver con autorías, se afirmen o no se afirmen, tiene que ver con encadenamientos lingüísticos, semánticos de toda naturaleza, y cambian de lugar y por lo cambio cambian de significado. Por lo tanto, la idea de que solo se imbricaran 3 eras de la imagen me contradecía mi experiencia profesional, me lo sigue contradiciendo. Y me parece que si los estudios visuales tienen sentido, lo tendrán no solo como teoría en las alturas, sino como invitación a una praxis pensante en donde el proceso de investigación y de creación se confundan y trascendamos la fetichización de la imagen o de la tecnología que la produce, me parece, si algo podría, de las poquitas cosas que podría yo definir respecto a la fotografía, esta idea del balance de la fotografía en el México contemporáneo, tiene que ver con esa batalla entre las muchas contemporaneidades que surcan cualquier espacio privado y público de México. Que la propia noción de fotografía y la propia noción de México, y en últimas de contemporaneidad, tiene que ver con esa construcción constante, cotidiana, de esos tiempos donde también el pasado tiene lugar. Y también el pasado tiene lugar como promesa de futuro. No es una fuga hacia adelante. La capacidad de construcción memoriosa de la fotografía no debería avergonzarnos si las novedades teóricas no la reconocen y no la incorporan. Me parece que socialmente sabemos que ahí está depositada una memoria porque otros depositaron una memoria y porque nosotros sabemos leer esa memoria no solo como fardo, sino como legado. Entonces ese es el sentido de la discusión, y me parece que
obliga a un conocimiento multidisciplinario, interdisciplinario, como gusta decir el doctor Ortiz, indisciplinario, que nos permite entenderlos como efectivamente objetos culturales y no vistos, no es manera de verlos de un solo lado, no hay manera de fijarlos. Esa sería otra discusión de lo que Brea entiende por fijeza y movimiento, la manera en que me parece fetichiza este asunto de la memoria retiniana también y que merece ser problematizado. Bueno, y otras ideas que quedaron aquí fuera, pero que me parece ser el modo en que podemos usar el instrumental teórico de autores como Brea, sin endiosar sus conceptos, sin dejarlos que se convierten en un monólogo solipsista de reforzamiento de sus felices geometrías, ¿no? Otra pregunta por ahí. Ahí en medio bien levantado. Aquí, por favor, en medio. Hola, buenos días. Mira, creo que el núcleo de tu propuesta es que la teoría de Brea, que es muy sofisticada, esta Zam, pues no funciona para explicar no solamente el asunto de la fotografía, sino finalmente la imagen o el uso, su permanencia, su realidad en realidades concretas, como el caso de México, como puede ser el caso de México. Creo que a menos de que haya entendido mal, el núcleo de tu propuesta. O sea, esta interpretación teórica que él nos propone no es la que se ajusta más para poder entender lo que es el uso de la imagen en un país, en una situación concreta e histórica como es el que estamos viviendo en este momento. En realidad, en realidad sería tomarle la palabra con lo que él mismo dice, es decir, poner a prueba su propia teoría con respecto a una parte de su teoría con respecto a otra parte de su teoría. La triada de la imagen, movimiento, film y image versus lo que él dice de estas pertenencias e inscripciones en diferentes formaciones culturales, en diferentes conceptos, una u otra, lo dice en el texto que cité, es esa parte de Brea. Hay que poner a combatir con su tentación por imponer una triada. En mismo Brea están las herramientas para problematizar esa triada y devolver el poder de la singularidad y tener un tratamiento creativo con el pasado y no tener una visión demasiado esperanzadora y prometedora del futuro, así sea apocalíptico. Sí, incluso tú también criticas, digamos, una falta de rigor en cómo entiende Brea lo que sean los soportes de la imagen, o sea, incluso que no entiende a veces, yo diría como el saber de los oficios, por ejemplo, en el caso de la fotografía, que pareciera que en la image o en el film desaparece cuando en todo caso hay un soporte realmente físico. Uno puede definir la permanencia o no permanencia de esa imagen de la misma manera como uno podría definir una permanencia de una imagen establecida en papel. Si hoy la imagen que está en mi periódico la desecho, eso ya no es nada, pero si yo la recorto y la guardo, le doy incluso desde la óptica individual una permanencia a esa imagen. Eso también puede pasar en las instituciones cuando se va estas imágenes a hemerotecas. En el caso de las imágenes electrónicas, ahí están, no están flotando, hay la posibilidad de permanencia a pesar de que el medio aparentemente sea tan etéreo. Y creo que usted también hace una crítica a esta forma de entender que estos medios aparentemente difuminan y ya no dan un soporte material, cuando creo que el problema es que es una materialidad o una forma material que no entendemos porque no es tan visible como otras cosas, como tocar una silla, ¿no? Gracias. Aquí, por favor, con Benjamín, aquí al frente. Bueno. Sí. ¿Sí? Bueno,
yo me voy a permitir hacer algo que no debería de hacer. Y es que yo creo que aquí hay una polémica que es importante para todos y creo que vale la pena hacerla circular, no solo por lo que importa para la fotografía, sino para cada uno de los otros archivos visuales que están en juego en nuestra conversación, en nuestra discusión. Obviamente la idea del balance del campo de cada uno de estos archivos visuales, la fotografía incluida, digamos, fue una propuesta que nosotros hemos hecho y quisiera hacerme cargo de esa propuesta porque está en juego justamente la discusión sobre el sentido de la misma y los alcances posibles de la misma. Yo concuerdo absolutamente con la afirmación de que estamos en todos los casos en favor de lo singular contra cualquier rejilla interpretativa, sea la de las tres eras o cualquier otra. Creo que la teoría, tal como la estamos planteando, comienza en ese justo punto y nadie pretende hacer caber la realidad o las creaciones individuales y singulares en los supuestos sistemas teóricos, porque la teoría de la que estamos hablando es justamente la teoría que ha tomado una distancia crítica ya desde hace mucho tiempo con respecto a cualquier captura en un sistema filosófico, que es inmediatamente la tentación justamente de subsumir la singularidad en pues las supuestas virtudes de un sistema que no hace más que ejercer una especie de violencia en nombre de un cierto aparato supuestamente cercano a la verdad. Pero entonces, ¿cuál es el sentido de proponer un balance si justamente estamos careciendo de un sistema, de una enciclopedia donde uno pueda ubicar con claridad, al modo ilustrado, por ejemplo, en qué punto nos encontramos artísticamente o en términos de un campo como el de la televisión y demás? Y yo quisiera proponerles una manera quizás alternativa de pensar en esto, y es que justamente el problema es que esa singularidad no existe, digamos, democráticamente y simultáneamente, ni para todos los creadores, ni para todas las voces, porque la creación, en este caso de fotografía, está sobredeterminada por muchísimos elementos institucionales, de mercado, de formación, de historia, gremiales, geográficas, digamos, de la geopolítica completa que se juega en un país como el nuestro. Entonces yo creo que todo el mundo sabemos que hacer un balance crítico es imposible, no solo de la fotografía, sino de cualquier cosa, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es apuntar al develamiento de las condiciones que, digamos, que sobredeterminan la producción fotográfica en este momento. No es la única posibilidad, pero es una de ellas que se me ocurre para ejemplificar. Y justamente apuntar a todas las formas en que esa singularidad está siendo comprometida por todas estas otras fuerzas, digamos, que intervienen en la producción fotográfica en un momento dado. Entonces, la parte más polémica de lo que yo quisiera plantear es que me da la impresión de que en la medida en que nosotros mismos, no solo en el ámbito fotográfico, sino en todos estos ámbitos y más allá, si no nos hacemos cargo en nuestros propios medios de los balances críticos, es decir, de una discusión continua, constante, que se comprometa con lanzar ciertas posiciones que sean puestas a debate y que eso dé una movilidad al gremio, lo único que estamos haciendo son dos cosas. La primera, conceder a la realpolitik, digamos, de esas fuerzas institucionales de mercado y demás, que simplemente seguirán imperando, ahí donde nosotros nos quedamos tranquilamente contentos diciendo, bueno, pues claro que es un balance crítico, es imposible en cada uno de los casos, porque claro que lo es, y digamos, la gran víctima de esa cuestión es que al no comprometernos con una discusión gremial, incluso franca, y eso por supuesto que no es solamente responsabilidad de quien lanza un argumento crítico teórico sobre un gremio, sino de todos los participantes de ese gremio, de los creadores, de los investigadores, de los historiadores, etcétera, de los difusores, de los editores y demás. En la medida en que no
lanzamos esa discusión, entonces, digamos, colaboramos con la permanencia de una especie de umbral crítico, pues relativamente bajo, es decir, que todos sabemos que están pasando cosas fundamentales en la fotografía y en el cine mexicano contemporáneo, pero en la medida en que esa discusión no se da abiertamente, quizá por temor a las dificultades que la toma de posición genera en cada uno de los gremios y en todo el sistema circundante, entonces, digamos, seguimos manteniéndonos en una especie de status quo que en realidad no favorece particularmente el desarrollo de esos gremios. Es decir, yo creo que es una oportunidad perdida, digamos, no ir adelante con un intento, por lo menos de develamiento de una parte de lo que está pasando en toda esta complejidad enfrentada por los creadores y los circuladores de imagen, y digamos, se mantiene una especie de paz gremial en juego, pero es una paz es una especie de guerra congelada, porque lo que sabemos que sucede es que esas fuerzas sí están permanentemente en juego y dejamos que sigan simplemente actuando. He tratado de condensar una cantidad de ideas grandes, pero creo que más o menos les quedará una impresión de lo que estoy tratando de plantear, y que es por supuesto el motivo original por el cual, y aquí bueno, hablo a nombre propio, me ha parecido que tiene sentido proponer el desafío de un imposible, que es el del balance crítico de cada uno de estos ámbitos. No sé si la palabra balance la carga. Creo que todo lo que tú quieres hacer no necesariamente está colocado bajo el término de balance, sino no apela a la noción de balance. Si construyamos atlas, construyamos colecciones, construyamos compendios, armemos pasajes, recorramos, revisemos trayectorias, rearmemos constelaciones, no sé, hay muchas otras palabras para salirnos de lo contable, que es un poco la resonancia del término balance. Mi primera decisión de este largo recorrido para rehuir el tema no tiene que ver con el deseo de no tener una posición crítica frente al asunto. Mi posición crítica se expresa en mis curadurías, en las ediciones de mis libros, en el trabajo editorial que realizo en el Centro de la Imagen, pero creo que asumiendo esta condición de múltiples tramas, de minucias, hay un trabajo de historia, de historiografía, de construcción de documento. O sea, la fotografía no es un documento per se, hay que construir los documentos en base a las imágenes fotográficas, hay que construir pequeños relatos que ya sumados se entreveran y van formando cierta forma de figuras que no son a su vez representativas del todo, y desde esa noción, si quieres con otras palabras, y podemos tomar algunas de las propias ideas de Brea, que hay líneas muy afortunadas al respecto. Es decir, no este asunto de lo rizomático, que tuvo su momento de fama y ahora ya no lo tiene tanto, pero digamos, estamos enfrentados a un universo vasto y aparentemente inconocible. No se resuelve toda la fotografía o lo fotográfico o la enunciación a través de objetos visuales fotográficos en el circuito de lo artístico. No se resuelve solo en el circuito de lo periodístico, no se resuelve solo en el circuito de lo publicitario, no se resuelve solo como sistema de control. Se entrevera todo eso y se va reconstruyendo. La opinión que podamos generar hoy cambiará con respecto a los materiales de construcción de que dispongamos dentro de 3-4 meses, si antes del IoT o después del IoT. Antes de que aparecieran unos daguerrotipos perdidos que estaban en una biblioteca de Estados Unidos, antes de que se compendiase o revisase el trabajo de alguno de estos fotógrafos que se han rescatado en los últimos 20 años, antes de la relación, de la mirada, digamos, diván sobre las representaciones de la violencia. Es decir, no hay una ambición de unidad, sino en la potencia del pensamiento fragmentario, que ya de por sí me parece es una toma de posición.
creo que estamos hablando de lo mismo bajo términos distintos. Y no me gustaría que se sumara en una sola cosa, que se mantuviera separado en esas capas, en esa vocación de fuerza centrífuga, de diáspora azarosa, que incluye lo libidinal, que es caprichosa y es veleidosa, y creo que esa es precisamente la potencia del conocimiento a través de la fotografía. Y espero que los estudios visuales no sean un engranaje más de la industria académica, sino tomándole una parte de la palabra hebrea, una indisciplina, un cachondeo rijoso, amoroso, con esas malditas cosas llamadas fotografías o imágenes en soporte fotográfico. Claro, pero justamente hemos empezado de ahí, es decir, si no será una industria académica, primero porque los dos que en este momento nos estamos lanzando, digamos, a iniciar esto o a sumarlo a lo que ya existe, convocando además a muchos otros a participar, no nos dedicamos a la industria académica, uno, y dos… No estoy hablando de ti en particular, me refiero a la construcción de una institución del saber llamado estudios visuales. Por supuesto, pero digo esto atendiendo a que estamos de acuerdo y simplemente querría dejarlo bien subrayado para que no se preste a la confusión. Justamente hemos partido de una idea de estudios visuales en donde el flanco investigativo, que sería lo más afín a lo académico, está inmediatamente, no solo en relación, sino que inherentemente en relación, tal como lo has dicho, con la parte de la creación, la circulación, la edición y demás de imágenes. Lo único que quisiera añadir, porque efectivamente estamos de acuerdo y no lo digo por una cortesía, pero hay un matiz ahí que creo que vale la pena mencionar, y es que la afirmación de la imposibilidad de hacer, estoy de acuerdo que la palabra balance no es particularmente afortunada, digo, no tengo ningún problema en cambiar ni los términos ni la forma de entrarle. Creo que la afirmación de lo fragmentario está más que bien, quizá mucho mejor, como hemos visto ya en varias ocasiones aquí mismo, pero el punto es entender que la medianía de la comprensión general, no particularmente incisiva, que rodea nuestra relación cotidiana con la fotografía y con otros campos, en realidad no es un abierto a la singularidad, no es un abierto antidogmático, sino que esa precomprensión, digamos, cotidiana, ordinaria, en realidad está llena de prejuicios, está lleno de velos, y creo que justamente la posibilidad de hacer una intervención crítica sobre la generalidad de ese campo, para quizás después tomar un fragmento o lo que fuere, es la oportunidad de salir de esa precomprensión en la que más o menos sonambuleamos, ¿sí? Estoy de acuerdo. Bien. Gracias. A ti. Tenemos tiempo para una última pregunta. ¿A qué? Por favor. Sí, a mí… Sí, se escucha. Sí, Alfonso, me parece la intervención muy interesante en términos de la… Sí, se escucha, ¿eh? En términos de la construcción del discurso. Me parece, sin embargo, que se le ha dado un peso excesivo a este modo epistolar hacia Brea, y que en cierta medida sí hay una discusión que me parece que no se puede soslayar y no se puede suspender por prestar atención a este resquebrajamiento del país y a cómo la fotografía efectivamente ha tenido que trabajar, ¿no? De una manera heterogénea, caótica, ¿no? Es evidente que no hay un modo de definir la fotografía en México, en este país, por las condiciones sociales también y políticas, culturales, etcétera. Pero frente a toda esa complejidad que me parece que tu epístola aprende muy bien y con precisión, hay una discusión sobre lo fotográfico, sobre la especificidad del medio, que eso es lo que creo que no se puede dejar de lado, ¿no? Por supuesto va a ser una reflexión sesgada porque tú eres un agente posicionado en este campo irregular y heterogéneo de lo fotográfico,
pero creo que eso es algo que es importante para los creadores que te están escuchando aquí, para quienes nos dedicamos a los estudios de la imagen, para quienes también nos interesa mucho la fotografía. O sea, creo que dentro de los diferentes medios artísticos, la fotografía, por ser relativamente joven, está redescubriéndose constantemente, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría, si pudieras hacer una breve reflexión, no importando quizás si veamos o no imágenes, pero sí cuál es tu postura sobre lo fotográfico, sobre aquello que está convocado en estos archivos, en esta revisión de archivos. Bueno, decían de las pocas, parto de que esta incertidumbre es productiva y deseo resolverla. Es decir, no, al menos en lo personal, me gustaría construir un observatorio adecuado. Lo que quise decir, y a lo mejor no me expliqué adecuadamente, es que la teoría va rápido, va muy rápido, y los objetos culturales que estamos sometiendo a estudio, su documentación y procesamiento es muy lento. Hay una diferencia de temporalidades en la construcción del conocimiento en torno a los objetos particulares y singulares de la fotografía. El problema está también en que muchas de las teorías de la imagen son muy seductoras y suelen ser unos atajos, no digo que fáciles, porque muchas de sus ideas son sumamente interesantes, pero se prestan a saltarse pasos en términos en esta lógica multidisciplinaria de construir a la fotografía, su lenguaje, sus enunciados, su objeto como objeto serio de estudio, de crítica pensante, incluso de pensamiento político. Requiere de sincronizar muchos tiempos para conseguir un objeto. Doy ejemplos estrictamente personales. Llegar a saber eso, delimitar el territorio de Juan Guzmán significó 8 años de trabajo. Y podría suceder que una reseña crítica en torno a, no sé, cualquier autor, no tengo ejemplos, genere inmediatamente un atajo y pareciera que entonces se volvió obsoleto el modo arqueológico, genealógico de construir el objeto fotográfico como materia de estudio. Mi problema está, y definitivamente creo no haberlo explicado bien, es cómo hacer que todos estos saberes singulares, particulares, modestos, teóricos, prácticos, con los cuales podemos exorcizar los fantasmas, exorcizar entre comillas, es decir, volverlos fantasmas amigos, a la fotografía. Eso no responde a tu pregunta, pero digamos sobre esa base es donde creo que hay una necesidad de construir observatorios, miradores. Tu investigación sobre las imágenes de la violencia es un observatorio. Los atlas, o sea, hay que hacer atlas, hay que compendiar, hay que rescatar esas piezas antes de que se destruyan, hay que saber leerlas en su tiempo, desde nuestro tiempo, hay que reinsertarlos en el contemporáneo. Son estas idas y vueltas las que me producen cierto vértigo que muy prototípicamente califiqué de borgiano. Eso, digamos, no puedo borrar ese grado de incertidumbre y esa debilidad de mi mirador para decir en lo contemporáneo. Por ejemplo, lo único que me constó fue estas minucias, las definí así, del modo en que lo fotográfico, las fotografías en concreto, se integran a los usos de la política pretendidamente moderna, ¿no? Bueno, eso será un circuito. Si tuviéramos más tiempo, a lo mejor podría pensar en cómo está funcionando ahora la lógica del mercado en términos del vínculo de fotografía y arte contemporáneo. Otra lógica a pensar sería el modo en que sigue trabajando como potencia memoriosa el archivo, como fuentes de identidad a la vez institucional y también crítica. El resurgimiento constante, que lo definí yo, de la fotografía, una larga agonía, una inacabada agonía de la que hemos solo sido testigos de sus renacimientos.
Y el proceso puede ser inverso. Al principio de la fotografía, un largo nacimiento con una cantidad enorme de agonías. Y esa combinación entre agonía y renacimiento me parece que define la dificultad de construir. No rehuyo esa responsabilidad de opinar. Opino en otras cosas. Rehuí la noción de balance y un poco en broma. Además no es… Me parece que también parte de esta versión tiene que ver con un conocimiento irónico, con recuperar el sentido del humor para tratar a esas, diría, lo que Octavio Paz dijo de las palabras, chillen putas, ¿no? Esa idea de manosear las fotos, de morder las fotos, de comerlas, de escupirlas, de devolverlas, de enmarcarlas, de volver los objetos de nuestra devoción. Todos esos procesos me parece que son procesos complejos de conocimiento, porque no solo tienen que ver con las imágenes, sino con la imaginación. Entonces, de lo que me preguntas, he llegado a la conclusión de que esos regímenes epistémicos, comparto ese modo de cortar en función de ciertos patrones técnicos de producción y reproducción de las imágenes, ciertas maneras y costumbres de verlas. Eso me parece que es un corte útil, que al interior de esos regímenes y no en una relación de determinación se construyen esas constelaciones donde digamos vuelve más importante eventualmente el intervalo entre esos regímenes, el trasvasamiento, el modo en que un texto de Ovidio inspira la escultura de Laocoonte, digamos, y de la escultura de Laocoonte se desprende una múltiple interpretación de estampas en grabado. Esa migración, esa mutación, solo organizada a través de los regímenes escópicos, me parece que no está viendo las cosas en medio, una palabra que le gusta a Brea, en los umbrales. Y entonces, pensar en principio que la contemporaneidad no es la imposición de un solo tiempo, que para que sea una contemporaneidad crítica tiene que potenciar la mayor cantidad de tiempos posibles actualizados y reactualizados. Frente a eso tienes entonces, para complicarlo todavía más, el modo en que el material fotográfico regresa y se actualiza, el producido analógico en otros tiempos, años 20, años 30, revistas ilustradas, demás. Y de ahí, por ejemplo, puede venir un autor como Metinides, salido de una prensa de un ejemplar de 4 pesos, a una galería donde cuestan miles de dólares sus mismas imágenes. Entonces, esa migración, esa mutación, me obliga a pensar a mí mismo desde qué nociones de contemporaneidad, desde qué nociones de mexicanidad y desde qué nociones de canon fotográfico podría emitir una opinión que como aquí prometo, no la debo de hacer. Es decir, en algún momento tengo que cumplirle a Benjamín lo que me pidió. No era digamos, en fin, quise hacerle un homenaje a Brea, con el que tengo muchas diferencias. Quise aprovechar, poner a prueba esa tríada con la otra parte de su teoría que la en cierta medida la descompone, la problematiza, la enriquece, y ensayar a cómo, dando un rodeo, puedo llegar a esa misma noción. En el fondo, sí quise hacer lo que me pidió Benjamín, o sea, no a la palabra balance, no, eso sí, pero es decir, muchos circuitos, muchas planicies, muchos tiempos, y ahí está la imagen, las imágenes, y otra vez, las imágenes, no la imagen, no una visión consustanciada de la imagen, sino esas manifestaciones concretas, serializadas, multiplicadas, únicas, dobles, triples, positivo, negativo, que son las imágenes. Y cómo de todos los objetos culturales que tenemos a nuestra disposición para estudiarlos como indicios de los imaginarios, el cine y la fotografía, que yo no pondría en el orden que pone Brea,
son de una extremada complejidad. O sea, no debemos creer que su supuesta fácil legibilidad, su supuesta fácil difusión nos lo está volviendo más domésticos, menos salvajes. Pero no te respondí, pero te prometo responder. Pues muchas gracias Alfonso. Nos tomamos un descanso de 15 minutos. Gracias.